Siempre nos sentimos atraídos por esa idea de la revolución como solución incluso ontológica a la crisis existencial provocada por las contradicciones inevitables del capitalismo, que surgen precisamente con el arquetipo de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no empieza con la marcha de las pescaderas o el asalto a la Bastilla y los conflictos de Luis XVI. Para entender la Revolución Francesa hay que ir a los orígenes mismos del conflicto francés que se dan en el medioevo, en plena consolidación del bajo medioevo, y es un conflicto entre la aristocracia tradicional y la monarquía. De ahí es que proviene esta contradicción. Pero cuando hablamos de la consolidación de Francia en el bajo medioevo, estamos hablando de la corona francesa contra el imperio angevino, y esto se refiere a las pretensiones legítimas de la corona inglesa sobre la francesa, con casos incluso de invasión territorial por parte de Inglaterra. En el conflicto francés, específicamente en la Revolución, Luis XVI era un monarca liberal, vivía en contradicción con la aristocracia tradicional, específicamente con la aristocracia bretona, que era la que tenía vínculos familiares con la corona inglesa y de trascendencia con el imperio angevino, que había sido una amenaza. Esta amenaza del imperio angevino fue la que condujo al absolutismo total de Luis XIV a través de todo ese tiempo, y el absolutismo total de Luis XIV va a producir las contradicciones de Luis XV y que va a terminar en una crisis, y por consiguiente el reinado de Luis XVI, que es un monarca absoluto pero débil. Es demasiado débil para manejar esa maquinaria absoluta que ha formado Luis XIV. En todo esto, la crisis va a ser provocada por el ministro de Finanzas de Luis XVI, que es el banquero Necker, un puritano, es pro-norteamericano, sinceramente pro-norteamericano, pero es un banquero, es un hombre de la alta burguesía dentro de la monarquía francesa. Es este banquero el que publica por primera vez los reportes de gastos de la monarquía, que tanta indignación causan en el pueblo, pero dentro de esos reportes no estaban las partidas financiando la guerra de independencia norteamericana, que causaron el grave déficit. Y ahí es donde está el conflicto, con la misma división, el mismo espectro de izquierda y derecha que va a definir a la política moderna, que es verdad que ocurre a partir de la asamblea. Esto no ocurre casualmente, no es sencillamente que la aristocracia tradicional se separa de la burguesía porque esté bulliciosa. Eso está obedeciendo a la relación estructural en que se establece la sociedad como realidad de valor histórico. Y entonces ahí estamos, que la fuerza centrípeta de la sociedad, y que por tanto las conservadoras van a estar en contradicción con las fuerzas centrífugas, que son las liberales. Ahora bien, ninguna clase va a ser liberal o conservadora por principio, lo va a hacer de acuerdo a sus circunstancias, a una relación completamente funcional. Hay momentos incluso en que Luis XVI recibe la escarapela, que es el símbolo de la revolución. La escarapela unifica los colores de Francia, pero los colores de Francia son el rojo y el azul. El blanco es el de la monarquía, porque lo que se aspiraba era una monarquía constitucional, que era una manera de manejar la debilidad de Luis XVI. Lo que está ocurriendo en Francia entonces es un conflicto distinto del inglés, incluso contrario, porque en Inglaterra lo que ocurre es que la monarquía y la aristocracia son tan débiles que no pueden evitar el crecimiento de la burguesía, y eso de la alta burguesía, y esto va a producir el industrialismo, la revolución industrial y todo ese apogeo. Ahora bien, eso no quiere decir ni que la aristocracia inglesa sea liberal o conservadora, ni que la monarquía sea liberal o conservadora, sino que de la contradicción entre ellos es precisamente que se produce el contexto propicio para que suba esta tercera fuerza, que es la alta burguesía, pero que además
no puede comprenderse como una clase única en sí, porque si no, si eso hubiera ocurrido así y fuera una evolución tan orgánica, no hubiera ocurrido la Revolución Inglesa, como si ocurrió la Revolución Inglesa, solo que fue manejable porque su contexto, precisamente en que todos los factores eran débiles, permitió este tipo de arreglo y de equilibrio, que además se va a traducir entonces en el desarrollo industrial. En cambio, en Francia, lo que va a ocurrir es que la monarquía liberal va a ser constantemente socavada por la aristocracia tradicional en función conservadora, pero esto va a ser exacerbado por la participación del liberalismo de la alta burguesía, no de la baja burguesía. Porque si hubiera habido esta unión, esta identificación de clases, entonces no hubiera habido un problema como el de los sans-culottes, que tampoco eran proletarios sino profesionales. Es decir, es un fenómeno que es extremadamente complejo y detrás del cual siempre está la élite burguesa que está produciendo comportamiento ideológico. Personajes que nos pueden resultar extremadamente atractivos como Marat, Danton, Robespierre, ellos no eran teólogos de la revolución. Los teólogos eran aristócratas disidentes que estaban apoyando a la alta burguesía, algunos de los cuales incluso llegan a renunciar a los títulos, pero eso no los hace menos aristócratas. Ellos son aristócratas por determinación, no por título. El título es un síntoma, no la causa. Y entonces tú vas a tener en cuenta entonces que la alta burguesía está siendo completamente manejada por la disidencia aristócrata. Lo que ocurre es el bucle hermenéutico planteado por el marxismo. Está la comprensión habitual que se tiene de la Revolución Francesa como determinada en sí misma por los acontecimientos inmediatos y no por la trascendencia de acontecimientos anteriores, está dada por la ideología marxista, que es parte de esta revolución, replanteándose la realidad. Haciendo ahora de cuestionar un poco de cosas.